Escuchen. Acérquense a este osario de la memoria, donde el eco de las coronas rotas resuena con más fuerza que el clamor de las batallas. Soy un arqueólogo de los suspiros finales, un cartógrafo de los laberintos que conducen al cadalso, al lecho envenenado, a la tumba solitaria. Mi oficio no es relatar la vida de los reyes, sino diseccionar sus muertes, pues es en ese umbral, cuando el púrpura se despoja y la carne tiembla, donde la verdad del poder se revela en toda su desnudez aterradora. Hoy no nos reunimos en una cripta de mármol, ni ante el sepulcro de un monarca ungido por derecho divino. Nuestra capilla ardiente es una habitación húmeda y pestilente en una ciudad anegada por el barro, en un rincón olvidado de Grecia. Y nuestro rey es un monarca sin corona, un soberano del verso y el escándalo, un aristócrata del alma atormentada, cuyo único reino fue la imaginación de Europa. Se llamaba George Gordon Byron, sexto barón de Byron, pero la historia lo conocería simplemente como Lord Byron, el ángel caído, el genio proscrito, el hombre que cortejó a la fama y a la muerte con la misma pasión incendiaria. Su final, en la fangosa Missolonghi, no fue un epílogo grandioso, sino una autopsia pública de una vida de secretos inconfesables. Porque lo que lo mató no fue solo la fiebre que consumía su cuerpo, ni la sangría brutal de sus médicos. Lo que lo arrastró a esa orilla lejana fue el veneno de un amor prohibido, una transgresión tan profunda que lo convirtió en un paria, un Caín de la alta sociedad, un fantasma errante buscando una muerte lo suficientemente noble como para lavar la mancha de su vida. Vamos a desandar sus pasos, no a través de los salones de baile de Londres, sino por los pasillos oscuros de su propia mente, hasta llegar a la fuente de su tormento. Un amor que llevaba el nombre de su propia sangre. Un pecado que se convirtió en su musa y en su verdugo. Acompáñenme, pues, a la autopsia del alma de un poeta, a desentrañar el misterio que se esconde tras la romántica fachada del genio. ¿Qué secreto terrible lo empujó al exilio y, finalmente, a una tumba prematura? La respuesta yace enterrada con él, pero las pistas, como fragmentos de un espejo roto, quedaron esparcidas por toda su vida, esperando ser unidas. Para comprender la magnitud de la caída de Lord Byron, debemos primero excavar en los cimientos de su ser, en la arcilla de la que fue moldeado. Nació el 22 de enero de 1788, en el frío invierno londinense, y su primer llanto pareció presagiar una vida de dolor. Nació con una deformidad en el pie derecho, un pie zambo que se convertiría en la primera y más duradera de sus humillaciones. Para un hombre destinado a un mundo donde la perfección física era un reflejo de la nobleza del linaje, esta cojera era una marca, un estigma visible de imperfección. Sería la fuente de una sensibilidad enfermiza, de una furia contenida que lo empujaría a sobresalir en todo lo demás, desde la natación hasta la seducción, como una forma de compensar lo que la naturaleza le había negado. Su padre, el capitán John Mad Jack Byron, era un arquetipo del libertino derrochador. Un hombre apuesto y encantador que había dilapidado la fortuna de su primera esposa y que procedió a hacer lo mismo con la de la madre de George, Catherine Gordon de Gait, una heredera escocesa de temperamento volcánico. Mad Jack era un fantasma en la vida de su hijo, una figura ausente que le legó deudas, un nombre manchado y, quizás, la semilla de su propia naturaleza autodestructiva. La infancia de Byron fue un torbellino de inestabilidad.
criado en la relativa pobreza de Aberdeen por una madre apasionada pero neurótica, que en sus ataques de ira lo llamaba un pequeño demonio cojo, y en momentos de ternura lo asfixiaba con su afecto. El joven George aprendió pronto a navegar en los mares tempestuosos de las emociones humanas extremas. Fue en esta soledad escocesa, entre paisajes brumosos y leyendas ancestrales, donde su imaginación comenzó a forjarse, melancólica y grandiosa. El giro del destino llegó a los 10 años. Con la muerte de su tío abuelo, el malvado quinto Lord Byron, aquel niño cojo y pobre de Aberdeen heredó un título, una baronía y una propiedad que era tanto un palacio como una ruina. La abadía de Newstead. Este lugar se convertiría en el escenario gótico de su alma. Newstead no era una casa, era un poema en piedra y decadencia. Una antigua abadía agustina, disuelta y entregada a los Byron por Enrique Whytham, que aún conservaba sus claustros, su capilla en ruinas y la leyenda del fantasma de un monje, el fraile negro, que se aparecía a los miembros de la familia antes de una desgracia. Al tomar posesión de ella, Byron no heredó solo un patrimonio, sino un pasado tangible. Una atmósfera de grandeza perdida y melancolía sagrada que impregnaría toda su obra. La abadía, con sus vastos salones vacíos, sus tapices raídos y sus ecos centenarios, se convirtió en su primer reino. Pero la verdadera educación de Byron, la que esculpiría su intelecto y desataría sus pasiones, tuvo lugar en Harrow y, sobre todo, en el Trinity College de Cambridge. Allí, liberado de la tutela materna, el joven Lord se sumergió en un torbellino de excesos. Acumuló deudas astronómicas, practicó el boxeo y la esgrima con ferocidad, y se embarcó en una serie de amistades intensas y ambiguas que rozaban lo homoerótico. Una inclinación que en la Inglaterra de la regencia era un delito capital y un secreto mortal. Fue en Cambridge donde su rebeldía adquirió su forma característica. Cuando las autoridades universitarias le prohibieron tener un perro en sus habitaciones, Byron, en un acto de desafío sublime y absurdo, adquirió un oso domesticado y lo paseó por el campus con una correa, argumentando que no había ninguna norma que prohibiera explícitamente a los osos. Este era el Byron emergente, brillante, petulante, dispuesto a incendiar el mundo por el placer de ver las llamas. Fue también en esta época cuando se produjo un reencuentro que sellaría su destino. Su media hermana, Augusta Byron, hija del primer matrimonio de Matt Jack, era 5 años mayor que él. Se habían visto poco durante la infancia. Pero ahora, en la antesala de su vida adulta, comenzaron a cultivar una correspondencia, una intimidad que pronto desbordaría los cauces de lo fraternal. Augusta, casada con su primo, el coronel George Leigh, era una mujer dulce, dócil y quizás un tanto simple, el polo opuesto a las mujeres intelectuales y tempestuosas que solían atraer a Byron. Y sin embargo, en ella encontró algo que no halló en ninguna otra. Un reflejo de sí mismo. Un refugio de sangre compartida en un mundo que sentía ajeno. En sus cartas, la llamaba mi ganso, un apodo cariñoso y condescendiente. Pero bajo la superficie de esta familiaridad renacida, una corriente más oscura y profunda comenzaba a agitarse. La fascinación por el incesto, por la transgresión definitiva, era un tema recurrente en la literatura gótica que tanto le apasionaba. Y en Augusta, en su rostro que se parecía tanto al suyo, en la comodidad de una sangre idéntica, Byron comenzó a ver la encarnación de ese tabú. El escenario estaba listo. El poeta, ya herido por la crítica a su primer libro de versos,
horas de ocio. Estaba a punto de embarcarse en su Grand Tour, un viaje que lo transformaría en un icono europeo. Pero antes de partir, la semilla de su mayor secreto ya había sido plantada en el suelo fértil y peligroso de su relación con Augusta. Fue en estos primeros encuentros, en la intimidad de las mansiones rurales inglesas, donde cruzaron la línea por primera vez. ¿O fue el anhelo nacido de la distancia lo que transformó el afecto en una obsesión prohibida? La verdad es un fantasma, pero su sombra se proyectaría sobre cada triunfo y cada tragedia que estaba por venir. El viaje de Byron, su Grand Tour, fue una fuga y una forja. De 1809 a 1811, recorrió Portugal, España, Malta, Albania y Grecia. No fue el típico viaje de un aristócrata. Fue una inmersión en lo exótico, lo peligroso y lo sensual. Nadó el Helesponto, emulando al mítico Leandro. Un acto de proeza física que silenció para siempre las burlas sobre su cojera. Se adentró en la corte del déspota albanés Alí Pachá, un hombre cruel y fascinante que reconoció en el joven lord un espíritu afín, y en Grecia encontró su patria espiritual. Las ruinas de Atenas, el sol del Egeo, la melancólica belleza de una gloria pasada. Todo ello resonó con las cuerdas más profundas de su ser. Durante este viaje, su pluma no descansó. Comenzó a escribir un largo poema, un diario de viaje del alma, protagonizado por un héroe melancólico y hastiado, un peregrino desencantado que reflejaba su propio estado de ánimo. Lo tituló La peregrinación de Childe Harold. Cuando regresó a Inglaterra en 1811, su madre acababa de morir. Volvía a un país en duelo personal, pero llevaba bajo el brazo el manuscrito que lo catapultaría a la estratosfera. En marzo de 1812, el editor John Murray publicó los 2 primeros cantos de Childe Harold. El efecto fue sísmico. De la noche a la mañana, Byron se convirtió en la persona más famosa de Inglaterra. Como él mismo escribió, «Me desperté una mañana y me encontré famoso». Se desató la piromanía. Los salones de la alta sociedad se disputaban su presencia. Las mujeres, desde duquesas hasta actrices, se desmayaban a su paso. Su belleza pálida y melancólica, su aire de misterio y tormento, su cojera que ahora parecía un rasgo romántico más que un defecto. Todo en él era objeto de una fascinación febril. Se convirtió en el primer celebrity moderno, un ídolo de masas cuya vida personal generaba tanto interés como su obra. Y fue en el epicentro de este huracán de fama donde su relación con Augusta Legge se reavivó y consumó de la forma más terrible y definitiva. Aprovechando las frecuentes ausencias de su marido, Augusta pasaba largas temporadas con su medio hermano. La sociedad, al principio, veía esta cercanía como un ejemplo conmovedor de afecto familiar. Pero tras las puertas cerradas de las residencias de Byron en Londres o de la casa de Augusta en Cambridgeshire, se desarrollaba un drama de proporciones griegas. Byron, el hombre que podía tener a cualquier mujer de Inglaterra, se obsesionó con la única que le estaba prohibida. La transgresión era el afrodisíaco supremo. El peligro, la culpa, el secreto compartido, todo ello forjó entre ellos un vínculo de una intensidad patológica. Su poesía de la época se convirtió en una confesión cifrada. Poemas como La novia de Abidos o El corsario están repletos de héroes atormentados por amores incestuosos y secretos oscuros. Eran mensajes para Augusta, declaraciones públicas de un amor privado e imposible, veladas para el mundo, pero inequívocas para ella. Él escribía sobre Zuleika y Selim, hermano
y hermana amantes, y el público aplaudía el exotismo romántico, sin sospechar que estaban leyendo la autobiografía espiritual del autor. La espiral se aceleró. En abril de 1814, Augusta dio a luz a una hija, Elizabeth Medora Ley. Desde el principio, los susurros rodearon la paternidad de la niña. El coronel Ley, su marido legal, estaba a menudo ausente. Byron, por su parte, mostraba un interés desmedido por la recién nacida, refiriéndose a ella en cartas con un lenguaje de una ternura y una posesividad que iban mucho más allá del afecto de un tío. Años después, le escribiría a Augusta: «Cuando miro tu retrato, lloro. Pero no es por ti por quien lloro, sino por algo que me recuerda a ti. Es esa pobre niña». La evidencia, aunque circunstancial, es abrumadora. Medora era, casi con toda certeza, el fruto viviente de su unión prohibida, un secreto de carne y hueso que amenazaba con destruirles a ambos. Atormentado por la culpa, o quizás en un intento perverso de normalizar su vida y acallar los rumores que comenzaban a gestarse, Byron tomó una decisión catastrófica: casarse. Su elegida fue Annabella Milbank, una heredera rica, inteligente y devota. Era todo lo que Augusta no era: matemática, moralista, racional. Byron la apodó su princesa de los paralelogramos y la veía como su ancla a la respetabilidad, su redentora. Annabella, a su vez, estaba fascinada por el genio oscuro de Byron y albergaba la ingenua creencia de que podría reformarlo. El matrimonio, celebrado en enero de 1815, fue un desastre desde la noche de bodas. Byron, posiblemente en un estado de pánico y arrepentimiento, se volvió sádico y cruel. Según el relato de Annabella, él le confesó sus pecados. Le habló de su amor por Augusta con un regodeo torturador y la sometió a un tormento psicológico incesante. Trajo a Augusta a vivir con ellos, forzando a las dos mujeres, la esposa y la amante hermana, a una convivencia insoportable. Annabella observaba con horror la intimidad entre los hermanos, sus susurros, sus gestos cómplices. La tensión en la casa era asfixiante. Byron se sumía en el alcohol, sus cambios de humor eran violentos e impredecibles. El 10 de diciembre de 1815, Annabella dio a luz a su única hija legítima, Augusta Ada. Apenas un mes después, el 15 de enero de 1816, con la excusa de visitar a sus padres, Annabella tomó a la bebé y abandonó a Byron para siempre. Lo que siguió fue el colapso total. Lady Byron, convencida ahora de que su marido no solo era un adúltero, sino que estaba loco y había cometido incesto, inició los trámites de separación. Y entonces, la caja de Pandora se abrió. Los rumores, que hasta entonces habían sido susurros en los rincones más oscuros de la sociedad, estallaron en un escándalo público de una virulencia sin precedentes. La palabra incesto se pronunció en voz alta. Se añadieron acusaciones de sodomía, de crueldad extrema, de ateísmo. El héroe de Inglaterra se convirtió, en cuestión de semanas, en un monstruo, un leproso social. Las mismas multitudes que lo habían aclamado ahora lo insultaban en la calle. Las puertas de la alta sociedad se le cerraron en las narices. Fue repudiado, vilipendiado, condenado sin juicio en el tribunal de la opinión pública. El 25 de abril de 1816, humillado y proscrito, Lord Byron zarpó de Dover. No volvería a pisar suelo inglés en su vida. El exilio no era una elección, era una sentencia. Su amor prohibido no solo había manchado su alma, había incendiado su mundo.
El exilio de Byron fue una odisea a través de los paisajes de Europa y de su propia desolación. Su primer destino fue Suiza, a orillas del lago Le Mans. Allí, durante el famoso Año sin Verano de 1816, provocado por la erupción del volcán Tambora, alquiló la villa Diodati. El clima sombrío y tormentoso parecía un reflejo de su estado de ánimo. A poca distancia, en otra villa, se alojaba un grupo de compatriotas proscritos. El poeta Percy Bysshe Shelley, su futura esposa Mary Godwin, y la hermanastra de esta, Claire Clairmont, quien había tenido una breve y obsesiva aventura con Byron en Londres y lo había seguido hasta Suiza, embarazada de su hija Allegra. Este encuentro en Villa Diodati se ha convertido en una leyenda literaria. Atrapados en el interior por las lluvias incesantes, pasaban las noches leyendo cuentos de fantasmas alemanes. Fue en una de esas noches cuando Byron propuso un desafío: que cada uno escribiera su propia historia de terror. El resultado de esa apuesta cambiaría la historia de la literatura. Mary Shelley comenzó a escribir Frankenstein, una novela sobre un creador atormentado por su monstruosa creación, un eco innegable de la propia situación de Byron. El médico personal de Byron, John Polidori, escribió El vampiro, cuyo protagonista, Lord Ruthven, era un aristócrata seductor, magnético y mortal. Una caricatura apenas disimulada del propio Byron. Así, en su exilio, Byron no solo inspiraba obras maestras, sino que se convertía en el arquetipo del héroe gótico, una figura que él mismo había ayudado a crear y de la que ya no podía escapar. Pero detrás de la efervescencia creativa, la herida seguía abierta. Escribió el tercer canto de Childe Harold y el poema dramático Manfredo, obras impregnadas de un dolor abrumador y una culpa cósmica. Manfredo, un noble que vive aislado en los Alpes, está atormentado por el recuerdo de un amor prohibido con una mujer llamada Astarte, a quien se parece físicamente y cuya relación ha provocado su muerte. No se necesita ser un experto para ver en Astarte el espectro de Augusta. He amado a la que era como yo en rostro y alma, confiesa Manfredo, y en ese amor he destruido. Era una confesión pública, un grito de angustia lanzado desde la cima de los Alpes al mundo que lo había condenado. De Suiza, Byron se trasladó a Italia, estableciéndose primero en Venecia en 1817. Si Suiza había sido el escenario de la reflexión gótica, Venecia se convirtió en el de la disipación carnal. Se sumergió en el ambiente decadente de la ciudad de los canales con una energía frenética, casi suicida. Alquiló el Palazzo Mocenigo en el Gran Canal y lo llenó de una corte de sirvientes, animales exóticos y una sucesión interminable de amantes. Se jactaba de haber estado con más de 200 mujeres en sus primeros 2 años en la ciudad, desde aristócratas hasta prostitutas. Era un intento desesperado de ahogar el recuerdo de Augusta, de enterrar la culpa bajo una montaña de placeres efímeros. Su salud comenzó a resentirse. Engordó, su pelo encaneció prematuramente y su cinismo se agudizó. Sin embargo, fue en medio de esta decadencia donde su genio poético alcanzó una nueva cima. Comenzó a escribir su obra maestra, Don Juan, un poema épico y satírico que rompía con el tono sombrío de sus trabajos anteriores. Su nuevo héroe era un aventurero, un seductor ingenuo que viaja por el mundo, permitiendo a Byron satirizar la hipocresía, la guerra, la política y las costumbres sociales de su tiempo. Era su venganza literaria contra la sociedad que lo había expulsado. Un dedo medio elegantemente versificado. En 1819,
su vida dio un nuevo giro al conocer a la condesa Teresa Guiccioli, una joven de 19 años casada con un hombre mucho mayor. Se enamoraron apasionadamente. Por primera vez desde Augusta, Byron pareció encontrar una estabilidad emocional. Siguió a Teresa a Rávena y se involucró en el mundo de su familia, los Gamba, que eran miembros de los Carbonari, una sociedad secreta revolucionaria que luchaba por la unificación y la independencia de Italia del dominio austríaco. Por un tiempo, el poeta proscrito se convirtió en un conspirador político. Almacenaba armas para los rebeldes en su casa, asistía a reuniones secretas y ponía su fortuna a su servicio. Pero la rebelión fracasó, y los Gamba, junto con Byron, fueron exiliados de Rávena. Se trasladaron a Pisa y luego a Génova. Byron continuó escribiendo Don Juan, pero un sentimiento de hastío y falta de propósito comenzaba a invadirlo. Italia, que había sido su refugio, se estaba volviendo monótona. La causa italiana se había desvanecido. Su hija Allegra, a quien había colocado en un convento, murió de tifus, un golpe que lo devastó. Era un gigante enjaulado, un hombre de acción atrapado en una vida de rutinas domésticas. Fue entonces cuando llegó la llamada que lo cambiaría todo. En 1823, el Comité de Londres para la Independencia de Grecia, un grupo de filhelenos británicos que apoyaban la lucha de los griegos contra el Imperio Otomano, le ofreció un papel de liderazgo en la causa. Grecia. El nombre era un conjuro. Era la tierra de su juventud, la cuna de la democracia y la poesía, la patria de su alma. La oportunidad era irresistible. Era la posibilidad de una redención, de limpiar su nombre manchado no con versos, sino con hechos. Era la oportunidad de morir una muerte noble, una muerte de héroe, que eclipsaría la sórdida historia de su vida personal. Sus amigos, como su banquero Douglas Kinnaird, le advirtieron del peligro, de la anarquía que reinaba entre las facciones griegas rivales, de la futilidad de la empresa. Pero Byron estaba decidido. Vendió su yate, el Bolívar, y comprometió una parte sustancial de su fortuna restante a la causa griega. Hizo diseñar para sí mismo uniformes militares extravagantes, incluido un casco de estilo homérico. El 30 de diciembre de 1823, tras un viaje tormentoso, desembarcó en la ciudad portuaria de Missolonghi, en el oeste de Grecia. Era un lugar pantanoso, insalubre, azotado por la lluvia y la enfermedad. No era la Atenas de Pericles que había soñado. Era un lodazal. El poeta había llegado al último acto de su tragedia y el escenario era tan miserable como grandioso había sido su sueño. El reloj de su vida, que había corrido a una velocidad febril, comenzaba su cuenta atrás final. Missolonghi no era un campo de batalla glorioso. Era una ciénaga de intrigas y miseria. Las facciones griegas, lideradas por caudillos rivales como Alexandros Mavrocordatos y los señores de la guerra de Sully, estaban más interesadas en luchar entre sí por el poder y el dinero de Byron que en enfrentarse a los turcos. Byron se encontró en la posición de ser el tesorero y el mediador de un ejército indisciplinado y rapaz. Su idealismo romántico chocó violentamente con la cruda realidad. Pasaba los días intentando imponer orden, pagando a los soldados de su propio bolsillo y planificando un ataque a la fortaleza turca de Lepanto, que nunca llegaría a materializarse. El clima era atroz. Lluvias torrenciales convirtieron la ciudad en un mar de barro. La comida era escasa y mala. Las enfermedades, como el tifus y la malaria, eran endémicas. La frustración y la melancolía comenzaron a consumir a Byron. El 22 de enero de 1824,
El día de su 36º cumpleaños, escribió su último poema completo. Hoy cumplo 36 años. Es una obra de una resignación sombría y una desesperada sed de acción. Despierta, no es Grecia, es él quien habla. Mi espíritu, escribió. Busca a través del campo de batalla una tumba de soldado. Es mejor que se marchite allí que en la indolencia. Era una profecía y una plegaria. El 15 de febrero, la profecía pareció empezar a cumplirse. Mientras escuchaba música después de una cena, Byron sufrió una violenta convulsión epiléptica. Se desplomó, retorciéndose en el suelo, echando espuma por la boca. El ataque lo dejó terriblemente debilitado y asustado. Y fue aquí donde la tragedia personal de Byron se convirtió en una carnicería médica. Sus médicos, un joven e inexperto italiano llamado Francesco Bruno, y un más experimentado pero igualmente dogmático alemán, Julius Millingen, entraron en pánico. Su diagnóstico, basado en las teorías humorales de la época, fue que la convulsión se debía a una plétora, un exceso de sangre en el cerebro. Su única solución era la sangría. Byron, que tenía un horror visceral a ser sangrado, se resistió con todas sus fuerzas. «Prefiero morir de la enfermedad que del remedio», gritó. Pero los médicos insistieron. Finalmente, exhausto y confundido, cedió. Le aplicaron sanguijuelas en las sienes. La sangre comenzó a fluir. Durante las semanas siguientes, Byron pareció recuperarse lentamente, aunque permaneció débil y deprimido. Continuó con sus deberes, pero su energía se había desvanecido. El 9 de abril, mientras cabalgaba bajo una lluvia torrencial, se empapó hasta los huesos y regresó a casa con escalofríos y fiebre. Era el principio del fin. Su estado empeoró rápidamente. Sufría dolores agudos en todo el cuerpo y una fiebre implacable. Los médicos, Bruno y Millingen, junto con otros 2 galenos locales, volvieron a su único y fatal diagnóstico: la plétora. Debían sangrarlo de nuevo, y esta vez, de forma masiva. Una vez más, Byron se negó. «Han tomado ya bastante sangre». «No me queda más», Zrenia protestó con la voz rota. Pero los médicos fueron implacables. Lo rodearon, lo presionaron. Le advirtieron que si no se sometía, su muerte sería su propia culpa. Finalmente, el 16 de abril, vencido por el dolor y la fiebre, extendió el brazo y susurró: «Vengan, sé que quieren mi sangre. Tomen toda la que quieran, ya no me importa». Fue una sentencia de muerte autoinfligida. Durante los 2 días siguientes, lo sangraron repetidamente, extrayéndole una cantidad de sangre espantosa, posiblemente más de 2 litros. Lo debilitaron hasta el punto de la inconsciencia. La fiebre no cedió. Al contrario, su cuerpo, privado de sus defensas, se rindió a la infección. Las últimas 48 horas de Lord Byron fueron un descenso a la niebla del delirio. Yacía en su catre, en una habitación desnuda, rodeado por sus sirvientes llorosos, especialmente su fiel ayuda de cámara, William Fletcher, y los médicos que lo estaban matando. Entraba y salía de la conciencia. En sus momentos de lucidez, su mente volvía a las obsesiones que habían marcado su vida. «Pobre Grecia», murmuraba. «Pobre pueblo. Mi pobre hada». Sus pensamientos se dirigían a su hija legítima, a quien apenas conocía. Luego, su voz se volvía más confusa. «Augusta, mi hermana, mi querida hermana, Ada». Los nombres se mezclaban en un lamento febril. Intentaba dar instrucciones a Fletcher. «Ve con mi hermana, dile todo, tú sabes todo. Ve con Lady Byron».
Dile. Pero las palabras se ahogaban en su garganta. El esfuerzo era demasiado grande. Fletcher, sin entender, le pedía que se repitiera. Oh, Dios mío. Logró Byron con frustración. Es demasiado tarde. Todo ha terminado. ¿Debo morir yo que he sido tan desgraciado? El 18 de abril por la tarde, una violenta tormenta eléctrica se desató sobre Missolonghi. Los truenos retumbaban como salvas de artillería. Dentro de la habitación, Byron yacía inmóvil. Parecía dormido. Fletcher le tomó la mano. La fiebre había remitido. Su cuerpo estaba frío. En un momento dado, abrió los ojos y pareció intentar hablar. Pero solo un suspiro escapó de sus labios. Poco después de las 6 de la tarde del 19 de abril de 1824, mientras la tormenta rugía en su apogeo, Lord Byron exhaló su último aliento. El gran poeta romántico, el rebelde, el proscrito, el héroe de Grecia, yacía muerto en un catre miserable, en una ciudad de barro, víctima no de una bala turca, sino de una fiebre reumática y, sobre todo, de la ignorancia asesina de sus médicos. El silencio que cayó en la habitación fue más profundo que cualquier trueno. El hombre que había llenado Europa con el ruido de su fama y su escándalo se había ido en silencio. La autopsia de su cuerpo acababa de terminar. La autopsia de su leyenda apenas comenzaba. La muerte de un hombre como Byron no es un final, es una detonación. En el instante en que su corazón se detuvo, el caos y la veneración comenzaron a luchar por su cadáver. El primer acto fue de una solemnidad macabra. Los médicos que lo habían desangrado se convirtieron en sus primeros forenses. Realizaron una autopsia. Descubrieron que sus pulmones estaban dañados y su hígado afectado, probablemente por la malaria o el alcohol. Pero el hallazgo más sorprendente estaba en su cráneo. Su cerebro, según informaron, era de un tamaño y peso inusualmente grandes, lo que de inmediato se interpretó como una prueba física de su genio. Su corazón, símbolo de su pasión, fue extraído, colocado en una urna, y se le ofreció al pueblo de Missolonghi, aunque su destino final es incierto. El resto de sus órganos internos fueron retirados y colocados en 4 urnas separadas para ser enterrados en Grecia. El cuerpo, ahora una cáscara vacía, fue embalsamado de forma rudimentaria con alcohol y hierbas. Grecia se sumió en un duelo nacional. Se declararon 21 días de luto. Las salvas de cañón que Byron nunca escuchó en batalla ahora sonaban en su honor. Se había convertido instantáneamente en el mártir sagrado de la independencia griega, una figura casi mitológica. Pero su cuerpo pertenecía a Inglaterra, la tierra que lo había expulsado. Comenzó así el largo y lúgubre viaje a casa. El cadáver fue colocado en un barril de alcohol para su conservación y embarcado en el bergantín Florida. Tras una travesía de 2 meses, el 29 de junio de 1824, el barco atracó en los muelles de Londres. La noticia de su llegada causó una conmoción. Multitudes se congregaron para ver el desembarco del ataúd, en un despliegue de curiosidad mórbida por el hombre al que habían repudiado 8 años antes. El cuerpo fue llevado a la casa de Sir Edward Knatchbull, en Westminster, donde permaneció expuesto durante 2 días. Miles de personas, desde aristócratas hasta ciudadanos de a pie, desfilaron para ver el rostro pálido y sereno del poeta muerto, ahora purificado por la muerte y el martirio. Mientras el cuerpo de Byron era objeto de veneración pública, un acto de destrucción de un salvajismo cultural incalculable
tenía lugar en secreto. Byron había dejado unas memorias, un manuscrito detallado y, según todos los indicios, brutalmente honesto sobre su vida. Se las había confiado a su amigo, el poeta Thomas Moore, quien a su vez las había vendido a su editor, John Murray, por la considerable suma de 2.000 guineas. Con la noticia de la muerte de Byron, el pánico se apoderó de su círculo más íntimo. Su amigo John Cam Hobhouse, su editor John Murray y los representantes de su esposa Annabella y su hermana Augusta temían que la publicación de estas memorias destruyera para siempre lo que quedaba de su reputación y, lo que es más importante, confirmara sin lugar a dudas el secreto que había envenenado su vida: el incesto con Augusta. El 17 de mayo de 1824, este pequeño grupo se reunió en la chimenea del despacho de Murray, en el número 50 de Albemarle Street. Ante ellos yacía el único manuscrito de las memorias de Byron. Hubo un debate tenso. Moore, desesperado, se ofreció a recomprar el manuscrito para editarlo él mismo y eliminar las partes más ofensivas. Pero Hobhouse, el ejecutor del testamento de Byron y autoproclamado guardián de su honor, fue inflexible. Argumentó que la única forma de proteger el nombre de su amigo era la destrucción total. Y así, en un acto de vandalismo literario que aún hoy estremece, las memorias de Lord Byron, la crónica íntima de una de las mentes más brillantes y atormentadas de su siglo, fueron rasgadas página por página y arrojadas al fuego. Mientras las llamas consumían las palabras del poeta, la verdad sobre los rincones más oscuros de su alma se convertía en cenizas y humo. No fue un acto de protección. Fue un acto de censura. Un silenciamiento póstumo para preservar una versión desinfectada de la leyenda. La mancha del incesto debía ser borrada, aunque ello significara destruir la obra final y más sincera del hombre que la cometió. El último acto de profanación no fue contra su cuerpo, sino contra su voz. El último rechazo vino de la institución que representaba el corazón del establishment británico. Los amigos de Byron solicitaron que fuera enterrado con todos los honores en la esquina de los poetas de la abadía de Westminster, junto a Chaucer, Spenser y Dryden. La petición fue denegada rotundamente. El deán de Westminster se negó a que el suelo sagrado de la abadía fuera contaminado por los restos de un hombre de moral tan notoria. El proscrito en vida seguía siendo un proscrito en la muerte. Así, el 16 de julio de 1824, una modesta procesión fúnebre acompañó el ataúd de Lord Byron en su último viaje hacia el norte, a la pequeña iglesia de Santa María Magdalena en Hucknall Torkard, Nottinghamshire, cerca de la abadía de Newstead. El gran poeta, el ídolo de Europa, el mártir de Grecia, fue depositado en la cripta familiar, junto a sus antepasados, incluido el padre disoluto al que apenas conoció. La inscripción en su tumba, elegida por Hobhouse, no mencionaba ni una sola de sus obras poéticas. Solo su título y su muerte en Grecia. Fue el último y más amargo de los silencios. El hombre cuya voz había sacudido un continente fue reducido a un nombre y una fecha, enterrado no como un gigante de la literatura, sino como un señor feudal de provincias. El poder había tenido la última palabra. La muerte de Byron no fue un punto final, sino un catalizador. Su sacrificio en Missolonghi, aunque militarmente insignificante, galvanizó el apoyo europeo a la causa griega, que finalmente conseguiría su independencia en 1832. Se convirtió en un héroe nacional en Grecia, donde calles y estatuas aún llevan su nombre. En Europa,
Su muerte prematura y romántica selló su leyenda. Se convirtió para siempre en el héroe byroniano. El aristócrata melancólico, brillante, cínico, atormentado por un pasado oscuro, pero capaz de morir por una causa noble. Un arquetipo que él mismo creó y que acabó encarnando hasta sus últimas consecuencias. Su legado literario, a pesar de la quema de sus memorias, es inmenso. Don Juan se erige como una de las cumbres de la poesía satírica en lengua inglesa, y su influencia se extendió por toda la literatura del siglo XIX, desde Pushkin en Rusia hasta Espronceda en España. Las mujeres que marcaron su vida tuvieron destinos dispares. Anabela, su viuda, dedicó el resto de su vida a las obras filantrópicas, siempre bajo la sombra de su desastroso matrimonio. Augusta Lake vivió una vida de creciente dificultad y ostracismo social, perseguida siempre por el escándalo que nunca se extinguió del todo. Y su hija legítima, Ada Lovelace, a quien su madre intentó proteger de la locura poética de su padre educándola en las matemáticas y la ciencia, se convirtió en una visionaria, una pionera de la computación a la que se considera la primera programadora de la historia. En una ironía suprema, la hija del caos romántico se convirtió en la profetisa de la era digital. Tuvieron que pasar 145 años para que la abadía de Westminster corrigiera su error. En 1969, finalmente se colocó una placa en memoria de Lord Byron en la esquina de los poetas. El proscrito había sido, al fin, perdonado. Pero la pregunta fundamental persiste y resuena más allá de las tumbas y los monumentos. Al despojar a Byron de su leyenda, al examinar las capas de su tormento, nos enfrentamos a un enigma perturbador. Su vida fue una fuga perpetua, una carrera desesperada para escapar de la prisión de su propio ser, de la vergüenza de su pie deforme, de la herencia de un padre fantasma y, sobre todo, de la sombra de un amor que era también un crimen. ¿Fue su genio inseparable de su transgresión? ¿Necesitaba el abismo para poder escribir sobre las cimas? Su viaje a Grecia, su muerte en Missolonghi, ¿fue realmente un acto de heroísmo altruista? ¿O fue la forma más grandiosa de suicidio que pudo concebir? Una inmolación espectacular para purgar una culpa que lo consumía. Al final, la historia de Lord Byron no es solo la de un poeta. Es una investigación sobre la naturaleza misma de la grandeza y la monstruosidad, y sobre la aterradora posibilidad de que ambas nazcan de la misma herida. ¿Qué verdad inconfesable ardió junto a sus memorias en aquella chimenea de Londres? Una verdad tan terrible que sus amigos prefirieron el silencio de las cenizas a la luz de su confesión. El fuego se extinguió hace mucho tiempo, pero el humo de esa pregunta aún oscurece su tumba.